Capítulo 1. El chequeo rutinario. El aire en la clínica estaba ligeramente frío, un ambiente clínico pero acogedor. El sonido suave de la música instrumental en los altavoces y el zumbido constante de la maquinaria médica formaban un telón de fondo mientras el padre, Jorge, observaba a sus dos hijas pequeñas con una mirada nerviosa. La más grande, Valentina, tenía 6 años y la pequeña, Luna, apenas 3. Ambas estaban sentadas en la sala de espera, dibujando en sus hojas de papel, ajenas al ambiente tenso que envolvía a su padre. Era su chequeo rutinario anual, un evento que generalmente pasaba sin muchos inconvenientes, pero hoy algo estaba distinto. Jorge había estado visitando esta clínica durante años. Siempre había sido un padre responsable, asegurándose de que sus hijas tuvieran todas las vacunas y chequeos necesarios. Sin embargo, hoy su comportamiento era extraño. No paraba de mirar la puerta de la consulta, como si estuviera esperando algo o, mejor dicho, temiéndolo. Su cuerpo estaba rígido, su respiración agitada, y, aunque trataba de ocultarlo, se notaba que no estaba cómodo. Cuando la enfermera apareció en la puerta con una sonrisa amable y les indicó que era su turno, Jorge se levantó de inmediato, pero algo en su postura delataba un nerviosismo inusual. ¿Todo bien, papá?, preguntó Valentina mirando hacia arriba con sus grandes ojos curiosos. Jorge forzó una sonrisa y asintió, pero su mente no estaba en el presente. Pensaba en lo que podría ocurrir durante este chequeo. Las tres caminaron por el pasillo hasta llegar al consultorio. Luna comenzó a jugar con su muñeca, mientras Valentina tomaba asiento en la camilla. Jorge se sentó en una silla cercana, manteniendo las manos entrelazadas y los dedos apretados. La enfermera, una joven llamada Ana, comenzó a tomar los signos vitales de las niñas con una profesionalidad que tranquilizó un poco a Jorge, pero su ansiedad aumentaba conforme la cita avanzaba. Todo parecía ir bien hasta que Ana mencionó que sería necesario tomar una muestra de sangre para los análisis de rutina. El rostro de Jorge se tornó pálido al instante. No debería hacer nada, solo unos análisis normales, se dijo a sí mismo, pero la incomodidad no desapareció. Cuando la aguja tocó la piel de Luna, la niña, como era de esperarse, empezó a llorar desconsoladamente. Jorge intentó calmarla, pero lo que sucedió a continuación sorprendió a la enfermera. Ana, que estaba acostumbrada a este tipo de situaciones, comenzó a notar algo raro en la forma en que Jorge reaccionaba. Su rostro se tornó aún más pálido y su respiración se aceleró. Miró rápidamente el termómetro, la presión sanguínea, y luego a Jorge. Algo no estaba bien. Algo estaba ocurriendo con él que no tenía nada que ver con las niñas. ¿Por qué su ansiedad parecía estar más allá de la preocupación normal de un padre por su hija? Ana observó a Jorge con detenimiento, tratando de no alarmarlo, pero una sensación extraña comenzaba a invadir la sala. De repente, la enfermera, mientras seguía tomando muestras de sangre a Valentina, notó que Jorge había comenzado a sudar. No estaba reaccionando como una persona normal bajo presión. No solo estaba nervioso, sino que parecía estar a punto de colapsar. La forma en que sus manos temblaban y su mirada perdida hacia el suelo la hizo sentir incómoda. El miedo estaba claramente escrito en su rostro, y no podía evitar preguntarse si todo estaba relacionado con el chequeo. «Señor, ¿está bien?», preguntó Ana con un tono que trataba de ocultar su creciente preocupación. Jorge la miró rápidamente, como si hubiera despertado de un trance, y asintió con la cabeza, pero algo en sus ojos no coincidía con su respuesta. «Sí, claro, es solo que...». Sus palabras se desvanecieron, y Ana no pudo evitar percatarse de que su voz temblaba. Ana terminó de tomar las muestras de sangre, y con un gesto amable, le pidió a Jorge que esperara fuera del consultorio mientras ella procesaba las pruebas. Mientras la enfermera salía de la sala con las muestras, el nerviosismo de Jorge parecía aumentar. Sabía que algo estaba por venir, algo que no podía controlar. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Por qué el chequeo de rutina, algo tan común, lo afectaba tanto? Capítulo 2.
El secreto de Jorge. La sala de espera estaba ahora vacía, excepto por Jorge, que caminaba de un lado a otro, inquieto. El reloj en la pared marcaba los minutos con una precisión casi insoportable. Cada tic-tac parecía resonar en sus oídos, aumentando la presión en su pecho. Valentina y Luna estaban sentadas en el área de juegos, inconscientes de la tensión que su padre llevaba consigo. Parecían tan tranquilos, ajenos al miedo palpable que Jorge no podía controlar. Él sabía que debía mantener la calma por ellas, pero las palabras que había escuchado semanas atrás seguían dando vueltas en su mente, una y otra vez. ¿Cómo podía decirle a sus hijas lo que estaba a punto de suceder? Lo que nunca se imaginó es que ese día, tan aparentemente común, podría cambiarlo todo. Hace algunos meses, Jorge había ido al médico para un chequeo personal. No era algo que soliera hacer con frecuencia, pero después de insistencias de su esposa, decidió hacer un análisis de rutina. Durante esa consulta, el médico le informó que su salud estaba en riesgo. Lo que había comenzado como un pequeño malestar se convirtió en una preocupación más seria. El diagnóstico, un problema cardíaco grave que, de no tratarse adecuadamente, podría tener consecuencias fatales. Jorge, sin embargo, había guardado el secreto. No quería preocupar a nadie, especialmente a sus hijas. Durante semanas, había vivido con el peso de esa noticia. No le había contado a su esposa Mariana y mucho menos a las niñas. La idea de que algo tan grave podía sucederle mientras sus hijas todavía eran tan pequeñas lo aterraba. La culpa lo consumía. Pensaba que si algo le sucediera, sus hijas no tendrían ni idea de lo que realmente había pasado. El día del chequeo de las niñas había sido, en principio, una oportunidad para distraerse, para fingir que todo estaba bien, pero el nerviosismo lo estaba matando. El simple acto de que Luna necesitara análisis de sangre lo había desbordado. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el médico le confirmaba que su salud estaba en una situación aún más delicada de lo que pensaba? Su mente no dejaba de pensar en la posibilidad de que todo se viniera abajo, justo en el momento en que más necesitaba estar bien para ellas. Por fin, después de lo que parecieron horas, la enfermera Ana salió del consultorio con una expresión seria. Jorge se levantó de inmediato, su cuerpo rígido, y se acercó a ella. ¿Cómo están?, preguntó, intentando sonar casual, pero su voz traicionaba su ansiedad. Ana lo miró, estudió su rostro por un segundo y luego asintió con la cabeza, dando a entender que todo parecía en orden con las niñas. Sin embargo, no era eso lo que había captado su atención. Ana no podía dejar de pensar en la reacción de Jorge, en cómo había reaccionado durante el procedimiento. Sabía que algo no estaba bien, algo mucho más allá de la preocupación normal de un padre por su hija. «Señor, necesito hablar con usted un momento». Ana invitó a Jorge a entrar a una oficina adyacente al consultorio. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, y Jorge se sentó, aunque su inquietud seguía palpable. «¿Qué pasa, Ana?», preguntó él, tratando de mantener la calma, aunque sus manos seguían temblando levemente. Ana lo miró fijamente y le dijo con suavidad pero con firmeza: «Hay algo que no está bien. Noté algo durante el chequeo. Su comportamiento me preocupó. Está claro que está pasando por algo, y me gustaría saber si está bien. Este tipo de nerviosismo no es normal, y como profesional de la salud, me preocupa que esté ocultando algo importante». Jorge cerró los ojos por un momento. El peso de la conversación con la enfermera era el último que quería tener en ese momento, pero sabía que no podía escapar de la verdad por más tiempo. «No es algo que pueda hablar fácilmente, Ana», respondió con voz grave. «No sé qué haría si algo me sucediera. Tengo miedo de que mis hijas se queden sin un padre, y no quiero que eso pase sin que ellas entiendan lo que está sucediendo. Pero lo peor es que no sé cómo enfrentarlo». Ana lo miró con compasión. Sabía que las palabras que él estaba a punto de decirle podían cambiar muchas cosas, y su instinto profesional le decía que debía estar preparada para lo que viniera. «Jorge,
Hablar de lo que te preocupa es el primer paso para aliviar la carga. A veces enfrentarnos a nuestros miedos es lo que nos permite encontrar la fuerza para superarlos. No estás solo en esto. Jorge cerró los ojos nuevamente y respiró profundo. Sabía que no podía cargar con todo eso en silencio por mucho más tiempo, especialmente ahora que su salud estaba en juego. Lo sé, Ana. Es solo que es tan difícil. Hace unos meses me diagnosticaron un problema cardíaco grave. No he querido decirle a nadie, ni siquiera a mi esposa, porque no quiero preocupar a las niñas. Si les cuento, las haré sufrir. Pero no sé cuánto tiempo más podré seguir así. Ana permaneció en silencio por un momento, asimilando la magnitud de lo que acababa de escuchar. No solo estaba tratando con un padre, preocupado por la salud de sus hijas, sino con un hombre que estaba atrapado en un círculo de miedo y responsabilidad. Jorge no solo tenía que enfrentar su propio malestar físico, sino el peso emocional de saber que su salud podía deteriorarse en cualquier momento. Jorge, tu salud es lo primero. Tienes que hablar con tu familia, y aunque es difícil, compartir esta carga con los demás puede hacerte más fuerte. No tienes que enfrentarlo todo solo. No te apresures a guardar más secretos. Capítulo 3. La revelación de Jorge. La conversación con Ana dejó a Jorge sumido en una profunda reflexión. Aunque había querido evitar enfrentar la verdad, algo dentro de él le dijo que era hora de dejar de cargar con esa carga en solitario. El peso de la enfermedad que arrastraba en secreto, la preocupación por sus hijas y la constante sensación de que su tiempo se agotaba, lo estaban consumiendo poco a poco. Esa misma tarde, decidió que debía hablar con su esposa, Mariana. No podía seguir escondiéndole la verdad. Aunque temía cómo reaccionaría, sabía que la honestidad era la única forma de seguir adelante, y su salud ya no era algo que pudiera posponer más. Sin embargo, Jorge no estaba preparado para la magnitud de lo que le esperaba. No solo tenía que lidiar con su enfermedad, sino también con la culpa que sentía por no haberle contado a su familia antes. Cuando Mariana llegó a casa, vio a Mia Tosin, Jorge sentado en la sala, con una expresión distante. El ruido de las niñas corriendo por la casa no lograba aliviar la tensión que había comenzado a llenarlo todo. Sabía que esa conversación sería difícil y no sabía por dónde empezar. Mariana, al verlo, notó inmediatamente que algo no estaba bien. «Jorge, ¿qué pasa?», preguntó ella, preocupada por la manera en que él la miraba. Estaba claro que algo lo había alterado. Jorge la miró, sus ojos reflejando el miedo y la culpabilidad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Se levantó de la silla y, con un suspiro, se acercó a ella. «¿Tenemos que hablar?», dijo él con voz temblorosa. Mariana lo observó en silencio, aguardando la continuación de sus palabras. Se sentaron en el sofá, y Jorge comenzó a relatarle todo lo que había estado viviendo en los últimos meses. Habló sobre el diagnóstico médico, sobre el problema cardíaco grave que había estado ignorando. Le explicó cómo había estado tratando de mantener la calma, ocultando sus temores por el bien de la familia, pero sabiendo que no podría seguir adelante sin enfrentar lo que le estaba ocurriendo. Mariana escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de shock y tristeza. No podía creer lo que Jorge le estaba diciendo. Nunca imaginó que su esposo estuviera cargando con una preocupación tan grande por su cuenta. Aunque entendía el deseo de proteger a las niñas, también se sentía profundamente herida por la falta de comunicación. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Mariana con la voz quebrada, incapaz de ocultar su dolor. «¿Por qué ocultaste esto? Yo soy tu esposa, Jorge. Deberíamos enfrentar esto juntos». Jorge la miró, y en sus ojos se reflejaba una profunda pena. «Lo hice porque no quería que sufrieras, Mariana. No quería que las niñas se enteraran de esto. Pensé que podía manejarlo por mí mismo, pero me equivoqué. No puedo seguir guardando este secreto. Si algo me pasa, no quiero que estén desprevenidas». Mariana respiró profundamente, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar.
Ella sabía que su esposo estaba actuando por amor, pero también sentía una punzada de dolor al darse cuenta de que su compañero, el padre de sus hijas, había llevado esa carga solo durante tanto tiempo. Jorge, no tienes que hacerlo solo. No tienes que cargar con esto por tu cuenta. Somos una familia, y los problemas se enfrentan juntos, no separados. Mariana lo miró a los ojos con una determinación renovada. Sabía que lo que estaba sucediendo no era fácil para él, pero también comprendía que la única forma de superarlo era enfrentarlo como equipo. Jorge asintió, pero la culpa seguía ahí, latente. Sabía que había cometido un error al mantener todo en secreto, y aunque ahora estaba comenzando a compartir su carga, le resultaba difícil aceptar que había tardado tanto en hacerlo. Mariana lo abrazó con fuerza, tratando de reconfortarlo, pero lo que ninguno de los dos sabía era que este solo era el comienzo de una serie de decisiones que cambiarían su vida por completo. A partir de ese momento, tendrían que tomar medidas no solo para enfrentar la enfermedad de Jorge, sino también para proteger a sus hijas, quienes aún no sabían la verdad que se estaba desvelando. La familia estaba a punto de pasar por una prueba mucho más grande de lo que esperaban. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, Jorge y Mariana pasaron horas conversando sobre el futuro. La preocupación por la salud de Jorge era algo que ya no podían ignorar, pero lo que más les preocupaba era cómo afectaría esto a sus hijas. Si algo le sucediera a Jorge, ¿cómo podrían explicárselo? ¿Cómo podrían protegerlas del dolor sin mentirles? Las preguntas seguían acumulándose, y aunque había muchas incertidumbres, una cosa era clara. A partir de ahora, la comunicación sería la clave para enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 4. La enfermera comienza a sospechar mientras. Jorge luchaba por reorganizar su mundo en casa, en la clínica. Ana, la enfermera que había atendido a sus hijas, no podía dejar de pensar en él. Su comportamiento la había dejado profundamente inquieta. Había visto muchos padres nerviosos antes, pero nunca una reacción tan intensa y desbordada como la de Jorge. Algo más estaba ocurriendo, y no lograba quitarse la sensación de que aquel padre estaba ocultando un problema mucho mayor de lo que había confesado. Ana tenía una sensibilidad especial para notar cuando las cosas no encajaban. Años de experiencia le habían enseñado que los pequeños gestos, las miradas evitadas, los silencios prolongados, los temblores, eran señales de alarma. En la consulta, Jorge no solo se había mostrado nervioso, había evidenciado un pánico real, visceral, como si temiera que algo terrible fuera a revelarse con una simple prueba de sangre. Ese recuerdo no la dejaba tranquila, especialmente al repasar los datos en el sistema. Mientras revisaba los análisis de rutina de las niñas para asegurarse de que todo estuviera correcto, Ana hizo una pausa. El protocolo indicaba que debía verificar la información básica de contacto y la historia médica familiar que Jorge había proporcionado. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. En los formularios de las niñas, Jorge figuraba como padre legal, pero el campo de la madre aparecía como desconocida. En el caso de Luna, la más pequeña, Ana frunció el ceño. Era extraño, ya que durante la cita, Jorge había mencionado a su esposa Mariana y se había referido a ambas niñas como sus hijas. ¿Por qué entonces una de ellas tenía datos incompletos? ¿Había un error administrativo? ¿O acaso algo más profundo? Movida por la curiosidad y por una sensación creciente de que algo no estaba bien, Ana fue al archivo digital del centro médico y buscó los antecedentes de Jorge. Los datos de su ficha clínica aparecían con normalidad, pero al revisar los nombres completos y las fechas de nacimiento, encontró algo que la detuvo en seco. La diferencia de apellidos entre las niñas y un cambio reciente en los datos de contacto coincidía con una modificación registrada hacía solo 2 meses. En ese momento, alguien había actualizado los nombres y teléfonos de emergencia, eliminando a una persona anterior que figuraba como madre biológica. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Aunque no era su responsabilidad directa investigar a los pacientes más allá de su función, el conjunto de inconsistencias la inquietaba demasiado como para ignorarlas. ¿Quién era esa madre biológica? ¿Por qué había sido eliminada de los registros? Y más aún, ¿qué relación real tenía Jorge con Luna y Valentina? ¿Podría ser que no fueran sus hijas biológicas como todos pensaban? Esa noche, Ana no pudo dormir bien. El rostro pálido y ansioso de Jorge volvía a su mente una y otra vez. Algo en su actitud le decía que había mucho más de lo que él había confesado en el consultorio. Ana no era una investigadora, pero también sabía que su deber como profesional de la salud iba más allá de tomar muestras de sangre. Sentía que algo grave estaba siendo encubierto y que, si no prestaba atención, podría pasar por alto una situación delicada o incluso peligrosa. Decidió que, al día siguiente, revisaría con más detenimiento los historiales médicos. No por morbo, sino porque no podía ignorar la posibilidad de que dos menores estuvieran involucradas en una situación que no comprendía del todo. Y si algo en todo esto afectaba su bienestar, su deber era actuar. Mientras tanto, Jorge seguía sin sospechar que alguien en la clínica comenzaba a mirar su caso con ojos distintos, que sus palabras, sus silencios y hasta las lágrimas contenidas habían dejado una huella. Una huella que ahora iba a desencadenar nuevas preguntas y poner al descubierto secretos que él nunca imaginó que alguien pudiera descubrir. Capítulo 5. La tensión aumenta. La mañana siguiente llegó rápidamente y con ella una nueva carga emocional que Jorge no estaba preparado para enfrentar. Mientras trataba de concentrarse en su trabajo, su mente no dejaba de divagar. Pensaba en lo que había hablado con Mariana la noche anterior. Compartirle su secreto, aunque había sido un paso necesario, no lo había dejado tranquilo. A pesar de su alivio al confesarle la verdad a su esposa, el miedo a lo que vendría seguía latente. ¿Cómo podrían enfrentarlo juntos? ¿Sería el tratamiento suficiente para salvar su vida o su tiempo realmente se agotaba? Por otro lado, la inquietud que sentía Ana lo seguía rondando. Aunque no sabía qué había descubierto la enfermera, la forma en que lo observó en el consultorio y su constante preocupación lo ponían en una posición incómoda. Nunca había sido un hombre que se sintiera cómodo con la atención de los demás, y mucho menos cuando se trataba de su salud. La posibilidad de que Ana hubiera notado algo que no debía era aterradora. Aún así, él no podía cambiar lo que ya había pasado. A medida que avanzaba el día, Jorge intentaba distraerse con tareas cotidianas, pero la sensación de estar siendo observado, de estar al borde de un abismo emocional, lo consumía. No podía dejar de pensar en las niñas, Valentina y Luna, tan pequeñas, tan vulnerables. De alguna manera, sentía que él las estaba fallando. No podía dejar de preguntarse si estaría aquí para verlas crecer, si podría enseñarles las lecciones de vida que aún no había tenido tiempo de darles. El miedo a no estar presente era abrumador. Esa misma tarde Ana decidió ir más allá. Aunque había sido cautelosa con su investigación sobre los historiales médicos, no podía seguir ignorando las inconsistencias que había encontrado. Se acercó a su supervisora, Laura, con la excusa de necesitar clarificar algunos detalles sobre el protocolo de registros médicos. Pero la verdad es que estaba buscando algo mucho más importante. Laura, que ya había estado trabajando en la clínica durante más de 10 años, la miró con cierta curiosidad. «Ana, ¿por qué tanta prisa por revisar esos registros?», preguntó Laura con tono neutral, sin notar aún la urgencia detrás de la inquietud de la enfermera. «Es que me preocupa algo. En los registros de las niñas de Jorge hay algunos datos erróneos. Algo no cuadra, y creo que deberían ser investigados». Ana había hablado con cautela, sin revelar demasiado, pero sabía que Laura no podía ignorar la gravedad de sus palabras. Laura la observó durante unos segundos, como si evaluara si la preocupación de Ana tenía fundamento. Finalmente, asintió. «Déjame ver los archivos, Ana. Si tienes razón, esto es serio». Ana la condujo a la oficina de registros, y juntas comenzaron a revisar los documentos.
Fue entonces cuando la supervisora detectó algo que Ana no había visto antes. Un documento relacionado con los antecedentes médicos de las niñas mostraba que Valentina y Luna no solo tenían diferentes apellidos, sino que también tenían una historia médica separada que parecía estar incompleta. Al parecer, había una serie de visitas a la clínica en las que faltaban detalles clave. Los informes de inmunización de Luna, por ejemplo, parecían haberse alterado. «Esto no tiene sentido», dijo Laura en voz baja, mientras le mostraba los documentos a Ana. Ana sintió un escalofrío al ver la discrepancia. Sabía que este no era un simple error administrativo. Los registros médicos habían sido modificados deliberadamente, y el hecho de que la madre biológica de Luna fuera mencionada en los registros sin una explicación clara, solo aumentaba la gravedad del asunto. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Ana, ahora completamente alarmada. «No lo sé, pero debemos hablar con el director». «Esto es más grande de lo que pensábamos», respondió Laura, con una expresión grave. Mientras tanto, Jorge estaba en su casa, tratando de relajarse, con su familia. Pero algo lo inquietaba profundamente. Sabía que, tarde o temprano, las preguntas sobre su salud y su comportamiento comenzaban a volverse inevitables. La culpa lo atormentaba, y sentía que las niñas merecían más que vivir bajo la sombra de su enfermedad y sus secretos. En ese instante, sonó el teléfono. Era Ana, la enfermera. «Señor, necesito hablar con usted. Es urgente». Jorge se quedó paralizado al escuchar su voz, el tono grave y serio que le transmitía una sensación de emergencia. Su corazón se aceleró. «¿Qué pasa?», preguntó con el temor comenzando a recorrerle el cuerpo. «Le pido que venga a la clínica. Necesitamos hablar de algo muy importante que hemos descubierto». Jorge sintió cómo la respiración se le cortaba. ¿Había algo que él no había notado? ¿Había sido demasiado confiado en su capacidad de esconder lo que estaba pasando? No sabía si estaba preparado para lo que viniera, pero sabía que no podía eludir lo que había comenzado. Capítulo 6. La verdad al descubierto. Jorge se sentó en su silla, la conversación con Ana aún resonando en su mente. El tono grave de la enfermera lo había inquietado de inmediato. No podía entender qué había sucedido, pero algo le decía que lo que venía no sería bueno. En ese momento no había vuelta atrás. Sentía como si la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo, finalmente estuviera al borde de ser revelada. Con manos temblorosas, Jorge llamó a Mariana. La conversación fue breve, pero suficiente para explicar que debía ir a la clínica. Cuando colgó, sintió una sensación extraña en el estómago, como si todo lo que había estado evitando durante meses estuviera por estallarle en la cara. Mariana, al recibir la noticia, no hizo preguntas. Sabía que Jorge no era de los que pedían ayuda fácilmente, y si él le pedía ir a la clínica, algo serio debía estar ocurriendo. Con las niñas a su cuidado, decidió quedarse en casa, pero le pidió a Jorge que por favor no ocultara nada más. El peso de la mentira, aunque compartido solo por él, ya estaba comenzando a desgarrar todo lo que él había construido. Cuando Jorge llegó a la clínica, Ana lo esperaba en la entrada. Su rostro estaba serio, más serio de lo habitual, y Jorge sintió una oleada de ansiedad recorrerle el cuerpo. Ana lo guió por los pasillos del hospital hasta una pequeña sala de reuniones, donde se encontraba Laura, la supervisora, con un archivo en las manos. «Por favor, siéntese, señor», dijo Laura con voz firme, señalando la silla frente a ella. Jorge se sentó observando a las dos mujeres que lo miraban en silencio. La tensión en la habitación era palpable. Nadie decía nada. Fue Ana quien rompió el silencio. «Señor, hemos estado revisando los registros de sus hijas y hay algo muy extraño que necesitamos discutir con usted. No es solo el hecho de que usted esté preocupado por su salud. Hay detalles en los registros médicos que no encajan». Ana hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Al parecer en los documentos aparece que Luna y Valentina tienen registros médicos separados. Luna, en particular,
Parece tener una historia que fue modificada, y los detalles sobre su madre biológica han desaparecido de los registros. Jorge palideció. Las palabras de Ana caían sobre él como una lluvia fría. Sabía lo que significaba, el secreto que había guardado durante tanto tiempo, el miedo de que su vida y la de sus hijas estuviera basada en algo mucho más oscuro de lo que pensaba, lo estaba alcanzando. ¿Qué quieren decir con eso?, preguntó Jorge, con la voz apenas audible. Laura, la supervisora, intervino. Lo que estamos diciendo, señor, es que algo no está bien con los registros de Luna. Sabemos que usted tiene una hija llamada Luna y otra llamada Valentina, pero los documentos muestran una discrepancia. En algún momento se realizaron cambios en los datos que no podemos ignorar. Y más allá de eso, encontramos un informe antiguo que menciona a una madre biológica diferente de la que usted ha estado mencionando. Jorge se quedó en shock. Su corazón latía con fuerza y su mente comenzó a hacerse 1000 preguntas. ¿Quién era esa madre biológica mencionada en los registros? ¿Qué secretos había estado guardando? Todo lo que había pensado que sabía sobre su familia estaba desmoronándose ante sus ojos. Ana continuó. No sabemos si esto es un error o algo más grave, pero necesitamos que sea completamente honesto con nosotros. Si hay algo que nos está ocultando, es mejor que lo diga, ahora. No queremos que esto empeore. Jorge bajó la cabeza, incapaz de mirar a las enfermeras a los ojos. Todo lo que había intentado evitar, toda la verdad que temía salir a la luz, ahora estaba frente a él. Las palabras se atoraron en su garganta, pero finalmente las dijo. Luna no es mi hija biológica. Su voz se quebró al pronunciar aquellas palabras. Fue como si, al decirlo, una pesada carga cayera sobre sus hombros. No era fácil confesarlo, pero era necesario. Luna fue adoptada, y yo la adopté cuando tenía solo unos meses. Su madre biológica no está en este país, y por razones que no puedo explicar completamente, decidí mantenerlo en secreto. Quería que ambas, Luna y Valentina, crecieran como hermanas. No quería que la diferencia de sangre fuera un problema. Ana y Laura intercambiaron miradas. No era común que un padre revelara algo tan importante tan tarde, y menos de esta manera. La situación estaba tomando un giro inesperado. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Ana con una mezcla de sorpresa y empatía. Jorge se quedó en silencio un largo momento antes de responder. Porque tenía miedo. Tenía miedo de que si alguien lo supiera, Luna no sería aceptada. Quería que ella fuera parte de nuestra familia sin importar de dónde venía. Cuando Valentina nació, me sentí más seguro, pero seguí ocultando la verdad. No quería que las niñas vivieran con el peso de la diferencia, y mucho menos quería que Mariana sufriera. Las palabras de Jorge resonaban en la pequeña sala. Él sabía que había cometido un error al guardar el secreto, pero al mismo tiempo sentía que su única intención había sido proteger a su familia, proteger a Luna. Había hecho lo que creía que era mejor para ella. Laura fue la primera en hablar después de un largo silencio. Jorge, lo que está haciendo ahora es lo correcto. Decir la verdad, aunque tarde, es el primer paso hacia la sanación. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero podemos comenzar a trabajar en cómo manejarlo desde aquí. Jorge asintió, aliviado pero lleno de una tristeza profunda. Sabía que las consecuencias de su secreto estaban solo comenzando. Lo sé. Jorge levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Y por eso vine aquí. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Capítulo 7. Las consecuencias de la verdad. Al salir de la clínica, Jorge se sentía como si una carga inmensa hubiese sido retirada de sus hombros, pero al mismo tiempo, el peso de la verdad lo estaba aplastando. Había revelado lo que tanto había guardado, pero sabía que eso solo era el principio de un camino mucho más difícil. Aunque había sido honesto con Ana y Laura, había algo aún más importante que debía hacer: hablar con Mariana y, por supuesto, con sus hijas. Esa misma tarde,
Después de regresar a casa, se encontró con Mariana, quien lo observó con una mezcla de inquietud y expectativa. Aunque no sabía los detalles exactos de lo que había ocurrido en la clínica, la tensión en el aire era palpable. Mariana sentía que algo no estaba bien, que las piezas del rompecabezas de su vida familiar no encajaban como deberían. «Jorge, ¿qué está pasando? ¿Por qué me miras así?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. Ya no podía soportar la incertidumbre. Jorge se sentó lentamente junto a ella en el sofá y, sin rodeos, comenzó a contarle todo. Le explicó lo sucedido en la clínica, cómo Ana y Laura habían descubierto la discrepancia en los registros médicos de Luna, y cómo él había tenido que admitir la verdad sobre su hija adoptiva. Le contó, con lágrimas en los ojos, su miedo de perder a Luna y a Valentina por el secreto que había estado guardando durante años. Mariana escuchaba en silencio, con la mirada fija en su esposo. No podía creer lo que estaba escuchando. Por un lado entendía que Jorge había actuado con buenas intenciones, que su deseo de proteger a Luna y a Valentina había sido el motor de su decisión. Pero por otro lado, el hecho de que hubiera ocultado semejante verdad durante tanto tiempo la dejó devastada. «Jorge, ¿por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente, su voz cargada de tristeza. «¿Por qué decidiste cargar con esto solo, sin compartirlo conmigo? Yo soy tu esposa. ¿No confiabas en mí?». Jorge se quedó en silencio por un momento, luchando con las palabras. Sabía que había fallado a Mariana, pero no sabía cómo explicarle lo que había sentido. «Lo hice porque no quería que las niñas sufrieran. Pensé que si tú y yo tratábamos a Luna como nuestra hija, ella nunca sentiría que era diferente. No quería que su origen biológico le quitara el amor y la estabilidad que había encontrado en nuestra familia. Pero me equivoqué, Mariana. Te fallé a ti también». Mariana lo miró profundamente, tratando de procesar la verdad. Aunque su corazón estaba lleno de confusión, había algo que la sorprendió. A pesar de su dolor, comprendía la motivación de Jorge. Lo que más le dolía no era tanto la mentira en sí, sino el hecho de que había estado tan aislado en su dolor, sin compartir su carga con ella. «No me equivoqué al amarlas, Mariana. Amo a Luna tanto como amo a Valentina. La quiero como mi hija, y no me importa de dónde venga. No quiero que este secreto nos destruya. Quiero que sigamos adelante, como familia. Pero sé que esto cambiará todo entre nosotros». Mariana, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. No sabía cómo todo esto iba a afectar su futuro, pero al menos en ese momento sentía que debía dar el primer paso hacia el perdón. A pesar de la confusión, de la traición que sentía, sabía que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. El amor que Jorge había demostrado por Luna y Valentina era genuino, y eso le daba la esperanza de que, juntos, podrían superar esto. Sin embargo, había algo que todavía preocupaba a Mariana. No solo era la verdad oculta por Jorge, sino también las posibles repercusiones que esto tendría en la vida de las niñas. ¿Cómo le contarían la verdad a Valentina y Luna? ¿Qué sucedería si ellas se sentían rechazadas o traicionadas por todo lo que había sido ocultado durante años? La ansiedad de Mariana creció al pensar en esas preguntas. No era solo el daño que esto podía hacer a su familia en ese momento, sino cómo afectaría a sus hijas a largo plazo. Jorge también lo sabía. Lo que más le preocupaba ahora era cómo abordar esta conversación con sus hijas. A pesar de que Luna era pequeña, Valentina ya comenzaba a comprender las complejidades de las relaciones familiares. Sería una conversación que cambiaría para siempre la forma en que las niñas veían el mundo, y no sabía si él estaba preparado para hacerlo. Esa noche, mientras cenaban, Jorge y Mariana intercambiaron miradas de preocupación. Las niñas estaban sentadas a la mesa, ajenas a lo que sucedía entre sus padres, disfrutando de la comida, como siempre. Pero Jorge sabía que el momento de enfrentarse a la verdad llegaría pronto. No podían seguir viviendo con este secreto. Al final, sus hijas merecían saber la verdad, aunque eso significara un cambio irreversible en sus vidas. Jorge se levantó y con una voz firme pero llena de vulnerabilidad miró a Mariana.
Mañana les diré la verdad a las niñas. Ellas deben saberlo. Capítulo 8. La conversación con las niñas. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un reflejo perfecto de los sentimientos que Jorge llevaba dentro. Había pasado toda la noche sin poder dormir, dándole vueltas a las palabras que le diría a Valentina y Luna. Aunque no podía predecir cómo reaccionarían, sabía que tenía que ser honesto con ellas. El secreto ya no podía seguir existiendo entre ellos. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad por dolorosa que fuera. Mariana, aunque había decidido que era lo correcto, se sentía igual de temerosa. Habían decidido juntos que lo mejor era hablar con las niñas en cuanto tuvieran oportunidad. No querían que las palabras de Jorge les llegaran de alguien más, ni que las descubrieran por casualidad. Esa mañana, después de que desayunaron, Jorge y Mariana llamaron a las niñas para sentarse en el salón. Valentina, la mayor, ya había comenzado a sentir que algo no estaba bien. El ambiente en casa había cambiado. Había una tensión que no podían entender, pero que claramente la pequeña percibía. Luna, en su inocencia, no comprendía la gravedad del momento y jugaba con sus muñecas sin preocupaciones. Jorge tomó aire profundamente, mientras Mariana lo miraba, sabiendo lo difícil que era para él. Se sentaron en el sofá, y Valentina se acomodó entre ellos. Luna, al ver a sus padres tan serios, se acercó lentamente, buscando consuelo. «Mamá, papá, ¿qué pasa?», preguntó Valentina mirándolos con esos ojos grandes y curiosos que siempre hacían que Jorge sintiera una mezcla de ternura y tristeza. ¿Cómo le diría algo tan importante a una niña que lo veía como su héroe? Jorge vaciló por un momento, buscando las palabras correctas. Finalmente, fue él quien habló primero, con una voz firme pero quebrada. «Valentina, Luna, hay algo que siempre hemos querido que supieran. Algo que mamá y yo no hemos dicho antes. Y es que, Luna, tú no naciste de mamá y de papá. Tú eres nuestra hija, siempre lo serás, pero eres adoptada». Valentina frunció el ceño, procesando lo que acababa de escuchar. Luna, por su parte, no parecía entender del todo lo que se decía, pero su rostro reflejaba una ligera preocupación, como si algo estuviera cambiando a su alrededor. El silencio llenó la habitación. Jorge y Mariana sabían que esto iba a ser un golpe duro para ellas, pero no podían esconder más la verdad. «Papá, ¿qué significa adoptada?», preguntó Valentina con voz suave, su inocencia brillando en su mirada. Jorge sintió una punzada de dolor al ver la confusión en los ojos de su hija. Trató de explicarlo lo mejor que pudo, pero sus palabras salieron más torpes de lo que hubiese deseado. «Adoptada significa que tú no naciste de mamá y papá, pero siempre fuiste nuestra hija. Desde el momento en que te conocimos te amamos como si fueras nuestra. Y eso no cambia. Te amamos mucho, Valentina, y también a Luna. Esto es solo un pequeño detalle que tiene que ver con el comienzo de tu vida. Pero lo que más importa es que siempre seremos una familia». Mariana añadió con una sonrisa suave y algo triste. «Lo que importa es que te queremos, Valentina. Te queremos más de lo que las palabras pueden decir, y nunca, nunca, eso cambiará. Y Luna, tú eres nuestra pequeña, la hija que elegimos. Y no importa lo que haya pasado antes, tú siempre serás nuestra». Luna miró a su alrededor, todavía sin entender del todo. A sus 3 años, la palabra adoptada no significaba mucho para ella, pero la expresión seria de sus padres la inquietó. Se acercó a Jorge y le abrazó con fuerza, buscando consuelo en su abrazo. Valentina, por otro lado, estaba pensativa, tratando de procesar lo que acababa de aprender. «Entonces, ¿mamá no fue mi mamá al principio?», preguntó Valentina, su voz temblando ligeramente. Jorge miró a Mariana, quien asintió, dándole el permiso para continuar explicando. Aunque había sido un golpe duro, esta conversación necesitaba ser completa. «No, mamá no fue tu mamá al principio, pero eso no significa que no te amemos como si fueras nuestra. Tu mamá
como la conoces ahora, es mamá porque la vida decidió que ella sería tu mamá para siempre. Y aunque las cosas empezaron de una manera diferente, ahora somos una familia, y eso es lo que realmente importa. Valentina asintió lentamente, aunque su mente aún parecía estar procesando la información. El silencio volvió a invadir el cuarto, pero esta vez no era incómodo. Jorge y Mariana se miraron sabiendo que lo que habían hecho era lo correcto. No era fácil, pero lo habían hecho por sus hijas. Entonces, ¿Luna es mi hermana de verdad?, preguntó Valentina, con una sonrisa tímida en su rostro, buscando una respuesta que le diera paz. Jorge y Mariana se miraron, y al mismo tiempo respondieron: sí, Valentina, Luna es tu hermana y siempre lo será. Luna, sin entender completamente la situación, levantó sus manitas y dijo, sonriendo: yo quiero mucho a Valen, y quiero que siempre seamos hermanas. Las palabras de Luna, inocentes y llenas de amor, suavizaron el ambiente. Las niñas se abrazaron, sin comprender completamente la magnitud de lo que acababa de ser revelado, pero con un amor tan puro que, por un momento, Jorge y Mariana sintieron que todo estaría bien. La familia estaba unida, más que nunca, y eso era lo que importaba. Jorge suspiró sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Habían comenzado un nuevo capítulo, uno que no iba a ser fácil, pero que estaba lleno de verdad y de amor. Capítulo 9. El reencuentro con el pasado. Después de la conversación con las niñas, Jorge y Mariana se sintieron extraños, como si la revelación de la verdad los hubiera dejado expuestos de una manera que nunca antes habían experimentado. Había algo profundamente liberador en la honestidad, pero también un dolor amargo, como si se hubieran arrancado una capa de protección que habían estado usando durante años. El peso de la verdad no desapareció de inmediato, pero al menos ya no estaba oculto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las niñas, aunque confusas en algunos momentos, parecían más tranquilas. Luna seguía siendo la niña pequeña e inocente que siempre había sido, y Valentina, aunque más pensativa, también comenzaba a adaptarse a la nueva realidad que su padre le había mostrado. Sin embargo, Jorge y Mariana sabían que esto solo era el principio. La verdad había salido a la luz, pero las repercusiones de esa verdad aún quedaban por enfrentar. Mariana, aunque agradecida por la honestidad de Jorge, comenzó a sentirse inquieta. Sabía que este cambio en su familia iba más allá de lo que habían revelado esa mañana. Había preguntas sin responder, momentos del pasado que aún debían ser esclarecidos, y en lo más profundo de su corazón, sabía que había algo más que Jorge aún no le había contado, algo relacionado con la madre biológica de Luna. No solo los registros médicos eran un indicio, sino también los fragmentos de historia que Jorge había mencionado de forma indirecta a lo largo de los años. Siempre había evitado hablar sobre el origen de Luna, pero algo en su comportamiento, en su actitud, le decía que había más de lo que dejaba ver. Un día, después de dejar a las niñas en la escuela, Mariana decidió que necesitaba hablar con Jorge. Ya no podía seguir callando las preguntas que la atormentaban, esas dudas que la habían acompañado durante todo el proceso. La revelación había sido importante, pero el silencio en torno a la madre biológica de Luna la inquietaba. Ella sabía que su esposo no había sido completamente sincero, y aunque comprendía su miedo, también sabía que los secretos eran la semilla de futuros problemas. Esa noche, después de la cena, Mariana miró a Jorge mientras él veía el partido en la televisión. Él parecía distante, como si intentara evadir la conversación que sabía que llegaría tarde o temprano. «Jorge, ¿qué pasa con la madre biológica de Luna?», preguntó ella con la voz suave pero firme, sin rodeos. Jorge dejó el control remoto sobre la mesa, sabiendo que la conversación había llegado. Había estado esperando ese momento, y aunque temía lo que vendría, sabía que no podía seguir postergándolo. «Mariana, yo...». Jorge respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. No era fácil hablar de esto, pero no podía seguir guardando más secretos. Finalmente, dejó que las palabras salieran,
aunque sabía que cambiarían todo entre ellos. La madre de Luna no está en este país. Luna fue abandonada cuando era muy pequeña. Su madre biológica la dejó en un orfanato. Yo no quería que Luna supiera eso, y por eso la adopté sin decírselo. Su madre no ha tenido contacto con ella, y nunca me dio la oportunidad de saber más. Mariana, aunque preocupada por las implicaciones de esas palabras, sintió un nudo en el estómago. La historia que Jorge acababa de contarle era aún más dolorosa de lo que había imaginado. Luna había sido abandonada, y aunque la amaba como su propia hija, el hecho de que esa parte de su historia aún estuviera envuelta en tanto misterio la perturbaba profundamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Mariana, con un tono entre la angustia y el reproche. ¿Por qué ocultaste esto? Sabías lo importante que era para mí entender todo lo que Luna había vivido. Jorge la miró, sintiendo el peso de su culpa. Lo hice porque no quería que Luna viviera con esa carga. Pensé que si la adoptaba y la trataba como mi hija, lo demás no importaría. Pero lo que no entendí en ese momento es que ocultar la verdad solo ha creado más espacio para el miedo y la duda. Y lo siento, Mariana. Lo siento mucho. Mariana cerró los ojos por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. Si bien la verdad sobre Luna había sido un golpe fuerte, había algo más en sus palabras que la preocupaba profundamente. Jorge había tomado la decisión de protegerla, pero había dejado a su familia en la oscuridad. El miedo a perder a Luna la había llevado a tomar decisiones equivocadas y ahora, con todo al descubierto, Mariana tenía la sensación de que nada volvería a ser igual. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Mariana con una voz suave pero llena de incertidumbre. ¿Cómo seguimos adelante con todo esto? Jorge no tenía una respuesta inmediata. El futuro era incierto, y aunque había confesado todo, las consecuencias de sus decisiones pasadas aún quedaban por enfrentar. Sabía que necesitarían tiempo para sanar, tiempo para que las niñas comprendieran y aceptaran la verdad, y tiempo para ellos mismos, como pareja, para reconstruir la confianza que había sido dañada. No sé, Mariana, respondió Jorge, con una sonrisa triste. Solo sé que tenemos que seguir juntos. Luna y Valentina nos necesitan. Y yo también te necesito. Mariana asintió lentamente, aunque su mente seguía llena de dudas. A pesar de todo lo que había sucedido, el amor que sentía por Jorge seguía siendo fuerte, pero sabía que el camino por delante sería largo. La verdad había salido a la luz, pero eso no significaba que la herida ya estuviera cerrada. En la casa, la familia estaba cambiando, y aunque el dolor era inevitable, también había una oportunidad para empezar de nuevo, sin más secretos, sin más mentiras. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. Los días que siguieron a la revelación de la verdad fueron difíciles para todos. Aunque el aire en la casa había cambiado, las tensiones no desaparecieron de inmediato. Jorge y Mariana sabían que el proceso de sanar iba a ser largo y complicado. La verdad había llegado de forma inesperada y dolorosa, pero también les ofrecía una oportunidad de comenzar de nuevo, de reconstruir su vida como familia, aunque con cicatrices que requerirían tiempo para sanar. Las niñas, aunque todavía confundidas, parecían más tranquilas al ver que sus padres no les ocultaban nada más. Luna, con su inocencia, no comprendía la totalidad de la situación, pero se sentía segura en los brazos de Jorge y Mariana, como siempre lo había hecho. Valentina, por otro lado, aunque había comenzado a entender la magnitud de lo que había pasado, necesitaba tiempo para procesarlo. Había mucho en su mente, demasiadas preguntas sin respuesta, pero había algo en su interior que le decía que su familia seguía siendo la misma, a pesar de los secretos que habían sido revelados. Un fin de semana después de varias semanas de tensión, Mariana propuso que tomaran un descanso y se fueran a un lugar donde pudieran relajarse y pasar tiempo juntos. Aunque Jorge sabía que el viaje no borraría las huellas de lo vivido, aceptó la sugerencia.
Sabían que era importante restablecer un vínculo más cercano, darles a las niñas la oportunidad de disfrutar de un tiempo en familia sin la sombra de las preocupaciones que los habían perseguido. El destino elegido fue una cabaña en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Un lugar rodeado de naturaleza, con amplios espacios y tranquilidad, ideal para relajarse y empezar a dejar atrás la ansiedad que había invadido su hogar durante tantos meses. Al llegar, la sensación de estar rodeados de la belleza de la naturaleza fue un bálsamo para el alma. Las niñas corrieron hacia el jardín, explorando todo lo que el lugar les ofrecía. Valentina encontró una pequeña cascada en el bosque cercano, mientras Luna jugaba con sus muñecas en el porche de la cabaña. El aire fresco y limpio parecía haberlos envuelto en una burbuja de paz. Por un momento, Jorge y Mariana se sentaron en silencio, observando a las niñas jugar. «Creo que necesitamos más momentos como este», dijo Mariana con la voz suave pero llena de esperanza. «No todo tiene que ser tan complicado, ¿verdad?». Jorge la miró y sonrió, aunque su rostro seguía reflejando la seriedad de lo vivido. Sin embargo, sabía que Mariana tenía razón. El viaje les daba la oportunidad de restablecer la calma en sus corazones y en sus mentes. Era un nuevo comienzo, uno que no dependía de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él y a crecer a partir de él. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Jorge y Mariana decidieron hablar con las niñas de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. Estaban en el porche, rodeados por la belleza de la naturaleza, con la calma de la tarde envolviéndolos. Jorge comenzó la conversación. «Valentina, Luna», dijo Jorge, llamando la atención de ambas. «Quiero que sepan que siempre las hemos amado, y eso nunca va a cambiar. La verdad que les contamos sobre Luna y sobre todo lo que ha pasado es solo una parte de nuestra historia. Pero lo más importante es que estamos aquí, juntos, como familia». Valentina lo miró con sus ojos grandes, llenos de curiosidad. Sabía que había algo en su familia que había cambiado, pero no entendía completamente qué significaba todo eso. Luna, en su inocencia, sonrió al ver a sus padres, sin entender por completo, pero confiando en que todo estaría bien. Mariana continuó. «Nosotros, como familia, siempre vamos a estar aquí para apoyarlas, no importa lo que pase. Ya no hay secretos entre nosotros, y eso es lo más importante. Ahora podemos empezar de nuevo, con una comprensión más profunda de lo que significa estar juntos». Las niñas asintieron, aunque no comprendían la totalidad del mensaje, sentían el amor y la seguridad de sus padres. Las palabras de Mariana y Jorge les daban tranquilidad, y poco a poco, la atmósfera en la familia comenzaba a suavizarse. Las preguntas de Valentina y Luna seguirían, pero por primera vez el temor a lo desconocido comenzaba a desaparecer. Al final del día, la familia se reunió alrededor de una fogata al aire libre. Se sentaron juntos, abrazados, mirando las estrellas. Era una imagen de unión, de esperanza renovada. Aunque no sabían lo que les depararía el futuro, sabían que al menos por ahora podían disfrutar de este momento de paz. «Mamá, papá, ¿podemos venir aquí más veces?», preguntó Valentina, mirando a sus padres con una sonrisa tímida. Jorge y Mariana se miraron, comprendiendo que este era un paso importante en su proceso de sanación. Tal vez no podían borrar el pasado, pero sí podían crear nuevos recuerdos, nuevos momentos que les permitieran seguir adelante. «Claro, Valen», dijo Jorge con una sonrisa. «Siempre que queramos, este será nuestro lugar». Las niñas aplaudieron, emocionadas. Jorge y Mariana se abrazaron, agradecidos por poder compartir este momento en familia. Aunque el camino aún sería largo y lleno de desafíos, sabían que el amor que se tenían los unos a los otros era más fuerte que cualquier secreto y que, unidos, podrían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Jorge y Mariana entendieron que la verdadera fortaleza de una familia no estaba en la perfección, sino en la capacidad de enfrentar la verdad, de sanar juntos
y de seguir adelante con amor y esperanza,